Pues estamos en Romanos capítulo 8, ya esta es la cuarta semana que tenemos en Romanos y ¿sabes qué? Va a haber una más, van a ser 5 semanas, así que realmente nos ha llevado un buen tiempo a atravesar el capítulo 8 de Romanos y continuamos en nuestra serie comprendiendo el Evangelio y el estudio de hoy es una parte bien hermosa de comprender el Evangelio. Las semanas pasadas hemos estudiado lo que significa vivir en el Espíritu. Si tú te acuerdas, desde que empezamos el capítulo 8, empezamos una miniserie que se llamaba Viviendo en el Espíritu, porque precisamente eso es lo que nos habla esta primera mitad del capítulo 8 de Romanos, lo que significa verdaderamente vivir y caminar en el Espíritu. Y vimos varios temas, vimos 3 estudios, pero hoy nos toca ver las promesas que son dadas a aquellos que caminan en el Espíritu. ¿Ves? Primero nos dice cómo caminar en el Espíritu y después nos enseña qué promesas tan grandes hay para nosotros. Si decidimos tomar la palabra de Dios y caminar verdaderamente en el Espíritu. Entonces este estudio de hoy es un estudio bien hermoso. Quizás los estudios pasados han estado muy cacheteadores, como diríamos, pero este estudio nos trae unas promesas increíbles y hermosas si nosotros estamos dispuestos a seguir y obedecer la palabra de Dios. Todo creyente en Jesucristo tiene acceso a las gloriosas promesas que Dios le da en su palabra a sus hijos. Y este es el título del estudio de hoy: gloriosas promesas. La semana pasada vimos en el verso 17, y ahí es donde nos quedamos. Esto fue lo último que estudiamos. Y dijo: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces vimos esta promesa que es como un adelanto de lo que vamos a ver hoy, que dice, bueno, si somos hijos de Dios, entonces somos herederos, somos coherederos, y vemos una serie de promesas a continuación. Vamos a ver 3 promesas el día de hoy, ¿ok? Son los 3 puntos que vamos a ver en el estudio. El punto número 1 es la redención de la tierra, una hermosa promesa. Número 2, la redención del cuerpo también. Y por último, la intercesión del Espíritu en nuestras vidas. Y vamos a estudiar estas 3 hermosas promesas que Dios hace en su palabra a aquellos que son sus hijos, o sea, a ti y a mí. Y ver cómo debería de afectar esto también la manera en la que vivimos. Así que vamos a entrar en este estudio de hoy, gloriosas promesas. El punto número 1, la primera promesa, es la redención de la tierra. Y si estás en Romanos capítulo 8, acompáñame en el versículo 18, vamos a retomar desde ahí. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Este versículo lo estudiamos la semana pasada, fue nuestra conclusión de la semana pasada, pero decidí retomar desde aquí porque es la introducción al tema de hoy. Este versículo nos introduce, nos hace el cambio de las aflicciones y nos introduce a la gloria venidera, nos introduce a estas gloriosas promesas. Estudiamos la semana pasada cómo Pablo nos enseña que la mejor manera de pasar nuestras tribulaciones es llevarlas a la luz de lo eterno, llevarlas a las promesas de Dios. Que si sacamos una balanza y ponemos de un lado nuestras tribulaciones y ponemos del otro lado las promesas de Dios, las promesas de Dios son muchísimo más grandes, vale la pena. Entonces veíamos cómo Pablo de alguna manera nos enseña que a pesar de que en este mundo vamos a sufrir, vale la pena padecer un poco en este mundo, porque después nos esperan promesas increíbles que no se comparan. Solamente cuando ponemos las aflicciones pasajeras a la luz de las promesas eternas de Dios es que podemos encontrar paz, podemos encontrar gozo, podemos encontrar contentamiento a través de las tribulaciones. Y esto es algo que para el mundo es locura. ¿Sabes? La primera vez que yo vi el gozo de los cristianos, yo era un nuevo creyente, y la primera vez que vi con mis propios ojos la locura que es el gozo de Dios, lo averigué en un funeral. Fui a mi primer funeral cristiano, recién convertido,
Una señora mayor pues había muerto, era una familiar del pastor de mi iglesia. Y en este funeral vi cosas rarísimas. Gente adorando a Dios, gente dándole la gloria a Dios, levantando sus manos, cantando. Y lo primero que pensé es, ¿qué les pasa? Están locos. Se acaba de morir esta persona y ellos, a pesar de que se ven tristes, con duelo, pero al mismo tiempo se ven gozosos y están adorando a Dios. ¿Sabes? Eso es lo que sucede cuando tú tomas tu tribulación y la pones a la luz de las cosas eternas. Ellos podían adorar a Dios porque sabían que ella estaba en un lugar muchísimo mejor. Pueden adorar a Dios porque sabían que ella estaba en la gloria de Dios, estaba viendo el rostro de Dios y estaba siendo consolada en este lugar en el que la Biblia nos dice que ya no va a haber más lágrimas y que ya no va a haber más dolor porque las primeras cosas pasaron. Entonces ellos podían adorar a Dios. Y a pesar de la tristeza que sentían porque ya no la iban a ver, tenían un gozo por ella porque estaba recibiendo las promesas que vamos a estudiar el día de hoy. Pero tenemos que llevar nuestras tribulaciones pasajeras a la luz de las promesas de Dios para que eso sea posible. Así que eso es lo que vimos la semana pasada y en eso terminamos. Ahora vamos a ver estas promesas. Fíjate el versículo 19, como continúa diciendo: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Aquí Pablo nos dice algo bastante peculiar. Nos dice que la creación tiene un anhelo ardiente y es que los hijos de Dios se manifiesten. Y antes de hablar de lo que significa la manifestación de los hijos de Dios, déjame hablar un poquito de quiénes son los hijos de Dios. Es interesante porque aquí Pablo separa la creación de los hijos de Dios. Dice que la creación anhela ardientemente que los hijos de Dios se manifiesten. Y lo primero que yo pienso es, bueno, ¿no se supone que los hijos de Dios son también la creación? ¿Por qué Pablo lo separa como si fueran dos cosas diferentes? En realidad sí, los hijos de Dios son creación de Dios porque han sido creados por Dios. Pero lo que es diferente, y ojo con esto, no todo lo que es creado por Dios es llamado hijo de Dios. Hay diferencia entre la creación y los que son llamados hijos de Dios. Yo en la mañana hoy, mi esposa en la mañana hoy me preparó un sándwich. Y no por eso era su hijo, porque lo creó, porque lo preparó. Y créeme que no nos dio remordimiento morderlo y comérnoslo. Es diferente, no es lo mismo ser creación de Dios que ser hijo de Dios. Primeramente, solo los seres humanos pueden ser llamados hijos de Dios. Ningún animal ni alguna otra cosa creada puede ser llamado hijo de Dios. La Biblia dice que solamente el ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Dios creó todas las cosas. Dice que creó la luz, creó la tierra, creó la expansión que hay entre la tierra y el agua, y llamó la expansión cielos, y todo esto es la creación. Y cuando llegó al hombre dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, algo que en el resto de la creación no existía. Y esto es porque los seres humanos somos seres trinos, al igual que Dios. O sea, estamos compuestos por tres elementos. Así como Dios es tres en uno, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así también nosotros fuimos creados con cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es nuestro cuerpo físico, nuestra carne. El alma es nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y el espíritu es aquello que se conecta con Dios. Es nuestro ser que es creado para vivir eternamente. Ese es nuestro espíritu. Aquello que se conecta con Dios por medio de la oración y por medio de la adoración. Todo esto. Solamente el ser humano es trino, al igual que Dios. Los animales tienen cuerpo,
y tienen alma, tienen intelecto, incluso emociones. Podemos ver en muchos animales emociones. Sin embargo, no tienen espíritu. No fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Así que siento si rompo tu corazón, pero tu perrito no va a estar en el cielo. Sin embargo, puedes pedir uno en el cielo cuando llegues ahí y Dios te va a dar uno, no te preocupes. Entonces, solo los seres humanos tienen espíritu, solo ellos fueron creados a la imagen de Dios, por lo cual solo los seres humanos pueden ser llamados hijos de Dios. Pero no todos los seres humanos son hijos de Dios. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado. Muchas veces la gente dice, bueno, pues todos somos hijos de Dios. Pues no todos somos hijos de Dios. Porque cuando estamos sin Cristo, dice la palabra que nuestro espíritu está muerto. Por eso no discernimos las cosas espirituales, sino hasta que rendimos nuestra vida a Cristo por medio de la fe en Él. Y entonces dice la palabra que el Espíritu Santo viene a ser una morada dentro de nosotros. Nuestro cuerpo viene a ser templo y morada del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu de Dios vivifica nuestro espíritu. Y en ese momento nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Juan 1:12 dice esto: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Solo aquellos, como dice aquí, que le recibieron, que creen en su nombre. Ahora, ¿cómo está esto de que la creación está esperando que los hijos de Dios se manifiesten? Bueno, vamos a seguir leyendo un poquito. Si continúas el versículo 20, dice: porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y aquí nos revela una realidad bíblica. Dice que la creación fue sujeta a vanidad. Esto nos habla acerca del estado caído en el que la creación se encuentra hoy en día. ¿Sabes? La naturaleza como la conoces hoy en día no es como la naturaleza que fue creada desde el principio. En Génesis capítulo 1, cuando Adán y Eva estaban en el huerto. Es diferente hoy en día que como era antes. Con todo y que hoy en día vemos la naturaleza y vemos las montañas y vemos los bosques y nos asombramos porque es hermosa, se queda corta a como Dios la creó originalmente. Hoy vivimos en una creación que está corrompida. La naturaleza está bajo una maldición debido al pecado que cometió el hombre. Eso es lo que nos relata Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19. Vemos este relato. Aquí el hombre acaba de pecar, comió el fruto que no debía comer y está recibiendo las consecuencias. Y dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces vemos aquí como a raíz del pecado del hombre, la naturaleza dice que cae bajo una maldición. Dios maldijo la creación debido al pecado que el hombre cometió. La tierra era diferente. El hombre no tenía necesidad de trabajar la tierra porque la tierra daba su fruto por sí misma. La tierra era fértil por sí misma. No necesitaba agricultura, no necesitaba cegarse, no necesitaba regarse porque producía por sí misma la tierra. Dice aquí que parte de la consecuencia fue que entró la muerte. ¿Sabes? Adán y Eva no estaban creados para morir. Ellos habían sido creados como seres eternos. Pero la consecuencia del pecado, como dice la palabra, la paga del pecado es muerte. Y entonces dice Dios: al polvo eres y al polvo volverás. O sea, vas a saber lo que es morir por causa del pecado. Entonces el ser humano no había sido creado para fallecer.
De hecho, el ser humano no había sido creado ni siquiera para envejecer. El hecho de que ahí cuando vas por los 45, 50, empiezas a ver ahí las arruguillas, es una consecuencia del pecado. Porque ahora nuestros cuerpos se deterioran, están corrompidos por el pecado. Dice aquí incluso que bueno, si estudias el pasaje completo, la mujer ni siquiera hubiera tenido que parir con dolores de parto. La mujer podía tener hijos y tenerlos sin dolor. Y sabes, toda la naturaleza, toda la creación fue corrompida cuando el pecado entró en la tierra. Y esto solamente es una muestra de lo malo, de lo venenoso que el pecado puede llegar a ser. Si el pecado ocasionó todo eso en la creación, imagínate qué no puede ocasionar en tu vida personal. Es peligroso. Lo mismo que le sucedió a la creación a causa del pecado, sucede en nuestras vidas cuando nos entregamos al pecado. El pecado va a corromper todo lo que el pecado toque. Es por esto que Dios es tan insistente en su palabra de que debemos de apartarnos del pecado, de que debemos permanecernos en pureza. Porque el pecado corrompe todo lo bueno que Dios creó. Si tú recuerdas el relato de la creación, cada vez que Dios creaba algo decía, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno en gran manera. Pero el pecado entró y corrompió todo eso que era bueno en gran manera. Y así va a ser el pecado en tu vida. Todo lo bueno que Dios te ha dado puede corromperlo. El pecado corrompe. Cosas que en un inicio eran buenas. Hablemos del vino. La Biblia habla del vino y lo menciona como algo bueno. Era bueno para la digestión. Incluso Pablo le recomienda a Timoteo: tómate tu vino para tus problemas intestinales. Pero hoy en día se abusa y se ocasiona que el hombre pierda el control sobre sí mismo al grado que comete acciones que nunca hubiera cometido estando sobrio. El pecado corrompió algo que era bueno originalmente. Han habido hombres que han abusado de su familia o que han incluso ocasionado la muerte de su familia por estar bajo los efectos del vino. Dios nos dio una boca muy buena que nos dio para alabarlo, para glorificarlo, pero el pecado lo utiliza para ofender, para lastimar o para destruir la reputación de otras personas. Algo bueno que Dios creó es corrompido por el pecado. El sexo es bueno delante de Dios. Fue creado por Dios para el matrimonio. Sin embargo, cosas como la pornografía terminan distorsionando la manera en la que el hombre piensa de la mujer. Y cuando el hombre viene con su esposa, pretende tratar a su esposa como vio a las mujeres que eran tratadas en el video. Corrompe esto. Asimismo, las relaciones fuera del matrimonio aumentan potencialmente las probabilidades de agarrar alguna enfermedad que te puede destruir. Y podemos seguir y seguir y seguir, pero el punto es que comprendas algo. Si tú entregas tu vida a un pecado, ese pecado se va a encargar de destruir aquella área de tu vida, distorsionar cualquier área de tu vida. Las cosas buenas que Dios te ha dado, te ha entregado, el pecado puede corromperlo, el pecado puede destruirlo. Hubo una vez un pastor muy famoso que tenía una de las congregaciones más grandes del mundo. Su congregación era la tercera iglesia más grande del mundo. Y este pastor cayó en adulterio. Y a causa del adulterio tuvo que abandonar su iglesia, tuvo que dejar el pastorado para dedicarse a su familia. Obviamente su familia terminó destrozada, lastimó terriblemente a su esposa, a sus hijos. Y un día, a lo mejor estarás familiarizado con este nombre, Greg Laurie, uno de los pastores ahorita que son más prominentes en el evangelismo. Pues este Greg Laurie conocía a este pastor de cerca, y antes de salir a una emisión en la radio, estaba platicando con este pastor que cayó en el pecado. Y le dijo: oye, ¿quieres que le dé algún mensaje a la audiencia de hoy, de tu parte? Y este pastor le dijo: sí quiero que les des un mensaje. Y el mensaje fue este: diles que no valió la pena.
fue todo lo que dijo. Y cuando salió al aire Greg Laurie dijo el mensaje de este pastor, él dice que no valió la pena. Este fue todo su aprendizaje. Lo tuvo todo, tuvo una iglesia con sana doctrina, una congregación enorme, un ministerio súper influyente en los Estados Unidos, una familia hermosa, y lo echó todo a la basura por un momento de debilidad, de manera que lo único que pudo decirle a la audiencia del radio ese día es, no valió la pena. No lo valió, no lo valía. Perder todo eso. ¿Sabes? Así como el pecado corrompió la creación de Dios, el pecado va a destruir todo lo que tú permitas que toque en tu vida. No permitas que toque nada. Ahora, no todos son malas noticias, ¿sabes? Porque es verdad que la creación hoy en día está bajo una maldición. No vemos la naturaleza como debería de ser. Sin embargo, dice aquí que Dios la sujetó a esperanza. Y esto quiere decir que a pesar de que Dios maldijo la tierra a causa del pecado, dice que está sujeta a una esperanza, la sujetó a una esperanza, es decir, una promesa de que la iba a redimir, de que la iba a restaurar. Fíjate el versículo 21, como dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así que tenemos aquí las buenas noticias. El pecado corrompió la creación, pero Dios ha prometido restaurarla. Dice que la creación será libertada de la esclavitud de la corrupción y será restaurada a su forma original. O sea que va a llegar un punto en el que la tierra vuelva a ser la misma que fue en el principio cuando Dios la creó. Y gloria a Dios, el hombre ya no va a tener que trabajar con el sudor de su frente. Y gloria a Dios, los árboles van a dar fruto por sí mismos. No vas a tener que arar la tierra, ni preparar, ni fertilizar, ni nada por el estilo. Todo va a ser restaurado a su orden original. Y con esto solo déjame decirte algo también. Así como Dios ha prometido restaurar su creación, aún a pesar del pecado del hombre, Dios es el único que puede restaurar el daño que el pecado ha dejado en tu vida. Si tú le das la oportunidad a Dios y te tomas de su palabra para regir tu vida, Dios va a hacer algo maravilloso en tu vida. Versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. ¿Cuándo va a suceder esto que estás hablando, Dani? O sea, se oye muy padre. Qué bueno, o sea, queremos ver la tierra otra vez como fue creada, y el mundo corrompido que vemos hoy en día queremos verlo restaurado. Pero ¿cuándo va a suceder esto? Nos dice aquí una pista, dice que el mundo hoy está con dolores de parto. Una mujer que va a dar a luz empieza con dolores leves. Bueno, me han dicho y he sabido, no lo sé, si eres mujer y has dado a luz, pues debes de saber de qué hablo. Y a medida que se acerca el alumbramiento, los dolores van siendo más intensos, más intensos, más intensos, hasta que le estás agarrando la oreja a tu pobre marido ahí en la sala de... O eso no sé si solamente pasa en las películas, pero sí lo he visto. Hasta que por fin el bebé nace y ya, todo regresa a ser amor y lo demás. Así está el mundo el día de hoy, dice. La corrupción del mundo va cada vez peor. Por supuesto que son malas noticias. Cada vez es más difícil educar niños con valores cristianos porque el mundo que nos rodea está corrompido, y la Biblia nos dice que solo podemos esperar que continúe empeorando. Así como los dolores de parto en la mujer van empeorando, así podemos esperar que el mundo vaya empeorando. Sin embargo, hay una buena noticia dentro de todo esto, porque cada vez que vemos al mundo más corrompido, significa que Jesús cada vez está más cerca de volver por su iglesia. Esta corrupción que es como dolores de parto, que es cada vez más intensa, es el anuncio
de que Jesús cada vez más cerca y cerca está de regresar por nosotros. Deja tu separador ahí en Romanos 8, acompáñame a Mateo, capítulo 24. Mateo 24, versículos 3 al 8. Vemos, Mateo es el primero de los evangelios, primer libro del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 24, versículos 3 al 8. Dice esto: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y todo esto acontezca, pero aún, ya me perdí, ¿no? Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Esta expresión, todo esto será principio de dolores, es lo mismo que nos está hablando Pablo en el libro de Romanos, cuando nos habla de estos dolores de parto en los que la creación se encuentra hoy en día. Jesús nos enseña cuáles son las señales, de que el fin ya está cerca. Y no sé tú, pero yo me espanto cuando empiezo a ver la lista y empiezo a palomear: esta ya, esta ya, esta ya, esta ya, esta ya, y sigo y se me acaba la lista, y ¿sabes qué? Terminé palomeando todo. Sin embargo, estos síntomas van a ir en aumento, cada vez van a ser más intensos. Todas estas guerras y desastres van a ir en aumento, como los dolores de parto de una mujer. Así que, si tú tenías esperanzas, a lo mejor rompo tu corazón otra vez, perdóname por segunda vez, pero si tú tenías esperanzas de que a lo mejor este nuevo gobierno que está entrando va a ser el cambio y vamos a vivir mejor y por fin salarios justos y todo esto, siento romper tu corazón, pero la Biblia nos dice que puedes esperar lo contrario, porque la tierra está en dolores de parto. No podemos esperar realmente una gran mejoría, y no es que quiera ser pesimista, me encantaría, ¿no? Pero nos está advirtiendo que va a ir de mal en peor. Nos está advirtiendo que cada vez va a estar más corrompido, que cada vez va a haber más injusticia. Y sabes, esto es malo y bueno, porque significa que cada vez está más cerca el Señor de regresar y restaurar todo a su orden original. Así que es mejor que te vayas preparando para que Jesús regrese, porque Jesús ya está a la vuelta de la esquina. No voy a entrar muy profundo en el tema, porque no es el tema de hoy, pero después de que todo esto pase, dice la Biblia que va a haber una gran tribulación sobre la tierra. Nosotros creemos que la iglesia va a ser arrebatada y va a ser tomada juntamente con Dios. Después, en esta tribulación, se van a desatar cosas terribles por la mano del anticristo. Después de 7 años, el Señor va a regresar. Va a regresar con su iglesia y vamos a reinar con Él sobre esta tierra. Después de 1000 años de reino, Dios va a destruir la tierra que existe y va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Y si quieres saber más del tema, porque te lo estoy contando a grandes rasgos, lee el libro de Apocalipsis. Así que Dios ha prometido que va a restaurar esta tierra. Bueno, no propiamente la va a restaurar. Dice Apocalipsis que literalmente el cielo y la tierra van a dejar de existir, van a desaparecer, se van a esfumar, se van a hacer polvo. Y Dios va a crear un cielo nuevo y va a crear una nueva tierra, en lo que estamos hablando, con las condiciones originales, de la manera perfecta en la que era antes de que el pecado entrara en el mundo. Y sabes, es bueno recordar esto. Es bueno recordar esto porque este mundo es temporal. Nos preocupamos por cosas temporales. Y justamente
Digo, hay cosas que son necesarias. Me preocupo por tener una casa, por tener un patrimonio para dejarle a mis hijos, a lo mejor por tener un carro o por tener unas buenas finanzas que me permitan dar una buena vida a mi familia, y son cosas buenas, pero al final de cuentas te estás afanando por cosas temporales. Porque cuando el Señor deshaga la tierra y se haga polvo para crear un cielo nuevo y una tierra nueva, adivina qué va a pasar con tu casita. Adivina qué va a pasar con tu cochecito. Se va a hacer polvo también. ¿Entiendes? No te afanes por lo temporal. Mejor ocúpate en lo eterno. Aquellas cosas que de verdad valen la pena. Varón, tu primer ministerio es tu casa, tu familia. Atiende, ama a tu mujer, ama a tus hijos. Dios no te va a pedir cuentas de tu casa. No te va a preguntar si alcanzaste a pagarla o si compraste una. ¿Conseguiste tu carrito? No, Dios no te va a preguntar eso cuando llegues a su presencia. Dios te va a preguntar, ¿cuidaste y amaste a tu mujer? ¿Enseñaste a tus hijos en mis caminos? Y esas cosas son eternas. Basta de poner los ojos en las cosas terrenales para afanarnos por ellas. El Señor viene pronto. En el cielo vas a tener una casa. ¿Y tu pavimento va a ser de oro? No te preocupes por eso entonces. Preocúpate por lo que tiene impacto en lo eterno. Dale prioridad a las cosas que el Señor te pide que le des prioridad. Así que los hijos de Dios tenemos la promesa de que vamos a disfrutar en un futuro una tierra nueva, un cielo nuevo, una tierra completamente redimida, y vamos a vivir en ella para reinar sobre ella. Y este fue el punto más grande, ¿ok? No te asustes, no todos los puntos van a estar así de largos, los demás son cortos. Pero ahora nos da otra promesa que es igual de padre, que es la redención de nuestro cuerpo. Y es el punto número 2 del estudio. Si me acompañas en el verso 23, dice: y no solo ella, o sea, no solo la tierra, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Así que las buenas noticias continúan. Esta gloriosa frase, y no solo ella, o sea, no solamente voy a restaurar la tierra, la creación, sino que a ti, tu propio cuerpo, también nosotros mismos vamos a ser restaurados a nuestro diseño original. ¿Sabías que tu cuerpo de hoy está corrompido? Sí, hermano, está bien corrompido, ven nomás. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, sus cuerpos no se deterioraban. Y yo creo por fe que comían todo lo que querían y no engordaban, pero esa es mi postura nada más. Y ojalá que sea así. Ellos tenían cuerpos que no hubieran envejecido, que no hubieran contraído ningún tipo de enfermedad. Ellos no hubieran tenido artritis, ni gastritis, ni colitis, ni sinusitis, ni ninguna de las citis que nos acongojan hoy en día. Sus cuerpos eran perfectos. Y es interesante que Pablo menciona que nosotros que tenemos las primicias del Espíritu y que estamos esperando la adopción, vamos a recibir esta promesa de tener un cuerpo nuevo y glorificado en el estado eterno con Dios. Y es interesante esto de las primicias del Espíritu. ¿Qué significa que tenemos las primicias del Espíritu? Es una manera de decir que nosotros los creyentes ya hemos tenido una probadita de lo que es esto. Hemos tenido una probadita pequeña de lo que es el poder restaurador de Dios. Eso significa que tenemos las primicias del Espíritu. ¿Por qué? Porque lo hemos experimentado en nuestras vidas. Dios ha restaurado muchísimas cosas en nosotros. Y yo sé que tú podrías dar testimonio de esto con tu vida personal. Quizás tú hayas sido testigo de una restauración familiar o de la restauración de un problema personal. Quizás hayas experimentado la liberación de un pecado o ser liberado de una adicción. Entonces, todo creyente ya ha tenido una pequeña probadita.
de lo que es el poder restaurador de Dios, de lo que Dios puede hacer para restaurar algo. Tenemos las primicias del Espíritu, ya hemos tenido un pequeño adelanto de esto. Pero esto era solamente una probadita. Nosotros ahorita nos emocionamos y nos asombramos de cómo Dios puede restaurar matrimonios, cómo Dios puede restaurar familias, cómo puede Dios dar sanidad sobrenatural a personas. Y cuando esto sucede, damos gloria a Dios y nos emocionamos y es súper padre. Pero esto solamente ha sido una probadita, dice aquí, esto solo ha sido una primicia. Un pequeño adelanto, pero cuando estés en la presencia de Dios y Dios restaure tu cuerpo, vas a experimentar el poder completo de la restauración de Dios en tu corazón y en tu cuerpo físico. Vas a ser transformado a un cuerpo que ya no tiene los achaques, que ya no tiene las enfermedades, que ya no le sigue rechinando bien raro en la rodilla cada vez de que las doblas. Vas a tener el poder completo que ahorita solamente se te ha permitido ver una pequeña primicia del Espíritu. ¿Sabes? Nunca fue la voluntad de Dios que un niño muriera de cáncer. Tampoco nunca fue la voluntad de Dios que alguien tuviera que nacer con alguna discapacidad. Sí es verdad que Dios es soberano y permite que esto suceda, y es parte de la naturaleza corrompida a la que está sujeta la creación hoy en día, por las malas decisiones que el hombre ha tomado a través de la historia y demás. Pero en un principio no fue así. Dios ha prometido que va a restaurar esto. Ahora, a pesar de eso, nunca diría que es un error que alguien tenga una discapacidad, un nacimiento, una condición especial, porque Dios tiene un plan para todos. Y yo he visto personas que nacen con discapacidades que son usadas por Dios de una manera tan increíble y para ayudar a tantas personas, que es cuando te das cuenta qué tan bueno es Dios, que aún dentro del estado caído de la creación y de la naturaleza, transforma cosas en belleza y en gloria. Y tiene un plan perfecto para aquellas personas incluso que padecen a causa de la naturaleza corrompida de hoy en día. Y me encanta ver esto de Dios. Versículos 24 y 25. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que uno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esto es una invitación a la fe. A lo mejor alguno está escuchando este mensaje y diga, ese pastor está bien chiflado. Que va a haber una tierra nueva y que va a haber cuerpos nuevos. Es que se fumó en la mañana, ¿no? Pero, ¿sabes? Aquí Pablo nos invita a la fe. Dice, la esperanza que se ve no es esperanza. Es decir, no podríamos comprobarlo, porque de eso se trata la fe. Si se pudiera comprobar, entonces ya no podríamos llamarlo fe. Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A pesar de que no podemos comprobarlo, todo lo que estamos hablando, sí podemos estar seguros de que sucederá. Y esta seguridad viene a través de la fe. Pero solamente puede tener esta fe una persona que ha rendido su vida a Jesús. Una persona que, como hablamos, ha tenido esta probadita en su vida del poder transformador y restaurador de Dios en su familia o en su vida personal. Solo una persona que ha experimentado esta probadita, estas primicias del Espíritu, puede entonces tener la fe para tener por ciertas todas estas promesas que Dios nos da aquí a través de su palabra. Y sabes, si tú depositas tu fe en Jesús y lo reconoces como el Señor de tu vida, Él te va a dar salvación y te va a dar el Espíritu Santo para que more en ti. Y el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad y te traerá convicción de que toda la palabra de Dios que estamos leyendo es verdad. Pero necesitas esa probadita. Necesitas ese encuentro personal con Jesús. Y sabes, al final del estudio te voy a dar una oportunidad para que tengas esa probadita.
para que tú reconozcas al Señor. Así que hasta ahora hemos visto dos hermosas promesas. La primera, la redención de la tierra. Dios va a crear una tierra nueva y tenemos esta promesa como ciertísima. La segunda, la redención de nuestros cuerpos. Por fin un cuerpo que no envejece, que no se cansa, que no contrae enfermedades, que no tiene achaques. Y esta perspectiva es tan hermosa. En el estudio de hoy nos hemos dado una escapadita y nos hemos ido al cielo para asomarnos y para ver qué va a ser. Y es hermoso, ¿no? Es tan hermosa esta perspectiva que pudiera resultar un poco triste regresarnos a la tierra, ver cómo está el mundo hoy en día. Y puede ser decepcionante después de ver estas hermosas promesas, el regresar a la realidad en la que se encuentra el mundo hoy en día. Pero la última promesa que vamos a ver hoy me encanta, debido a que no es una promesa para el cielo, no es una promesa para el día postrero, no es una promesa para cuando Jesús regrese, es una promesa para hoy en día, para aquí y ahora. Y esta es la promesa de la intercesión del Espíritu Santo en tu vida. Este es el punto número 3. Versículo 26 empieza de la siguiente manera: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y esta palabra, esta frase, y de igual manera, significa de la misma manera que el Espíritu promete restaurar la tierra, que el Espíritu promete restaurar tu cuerpo en el día postrero, de la misma manera el Espíritu promete ayudarte en tu debilidad. O sea, el Espíritu Santo promete ayudarte aquí y ahora. Es hermoso recordar que no solamente tengo estas promesas para la eternidad, sino que tengo estas promesas para aquí y ahora. Este poder que va a transformar todas las cosas mora dentro de nosotros, es el Espíritu de Dios. Y este poder actúa en medio de nuestra debilidad. Y inicia reconociendo primeramente que somos débiles. Pablo dijo lo siguiente, 2 Corintios 12, 9 y 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y me encanta esto, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Para mí es un consuelo enorme saber que no todo el tiempo tiene que estar bien. O sea, no tengo que ser Superman, no tengo que ser super esposo, no tengo que ser super pastor. Si algo me enseña este versículo es que está bien si no está bien. Está bien si no soy perfecto, está bien si tengo que reconocer mi debilidad y tengo que pedir perdón porque sé que fallo y porque soy bien chafa. Está bien, porque el poder de Dios no obra en mí sino hasta que yo reconozco que soy débil, que no puedo, que necesito ayuda de Dios. Créeme que si tú eres demasiado orgulloso para reconocer que no puedes, que eres débil y que necesitas ayuda de Dios, si no puedes reconocer esto, entonces Dios se va a encargar, y ojo, de llevarte hasta ese punto en el que tengas que estar en tus rodillas, rogando y clamando la ayuda de Dios en tu debilidad. Y lo va a hacer. Es tan fiel en tu vida que si tú eres un orgulloso, no le va a costar trabajo mandar las situaciones, las tribulaciones necesarias para que dejes ese orgullo y por fin puedas clamar a Él, para que Él pueda obrar entonces en tu vida. Así de fiel es Dios. Así que yo no tengo que hacer todo en mis fuerzas, ni en mi sabiduría, ni en mis capacidades. Puedo ir a Dios, buscar en Dios nuevas fuerzas, buscar en su palabra el consejo
y dejar que el Espíritu Santo sea el que me dé la capacidad para enfrentar mis tribulaciones. Puedo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas Dios les va a añadir. Fíjate cómo continúa versículo 26. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aquí Dios nos da un ejemplo de cómo el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, y el ejemplo es la oración. Algo tan sencillo como orar. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Muchas veces no sabemos cuál es la voluntad de Dios. ¿Te ha pasado? Estoy seguro que sí te ha pasado. No sabemos por qué debemos orar. ¿Será que Dios me quiere aquí? ¿Será que Dios me quiere allá? ¿Será que Dios quiere que haga esto? ¿Será que Dios quiere que haga lo otro? Y es uno de los dilemas de la vida cristiana. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué Dios quiere de mi vida? Entonces nos dice aquí que el Espíritu Santo, cuando somos débiles y no sabemos por qué orar, dice que intercede por nosotros para enseñarnos su voluntad. Muchos interpretan estos gemidos indecibles como el don de lenguas, y no estoy en desacuerdo con eso. Sí puede ser. Es posible que Dios te dé el don de lenguas en tu tiempo personal de oración para que ores algo conforme a la voluntad de Dios. Creo que ese es uno de los propósitos del don de lenguas. Pero en realidad en este pasaje no está diciendo que tú ores con gemidos indecibles. Está diciendo que el Espíritu intercede por ti con gemidos indecibles. O sea que el Espíritu Santo intercede por ti en todo momento delante de Dios con sonidos que no pueden ser repetidos. En medio de su intercesión te enseña a orar, te enseña la voluntad de Dios, te enseña a orar correctamente. Es interesante lo que la oración verdadera es a la luz de las Escrituras. Nosotros creemos muchas veces que la oración es que voy delante de Dios y le pido lo que quiero. Pero la Biblia no me dice eso. La Biblia no me dice que la oración verdadera sea pedirle lo que tú quieres a Dios para que Dios te lo dé, sino que es pedirle a Dios lo que Él quiere para ti. Eso es la oración. Y esto se da cuando un deseo que hay en el corazón de Dios, y pon atención, esto es interesante, un deseo en el corazón de Dios es transmitido a tu corazón y empiezas a desear eso también. Entonces, tú le regresas a ese deseo a Dios a través de la oración, se lo pides, y entonces eso se convierte en una oración contestada. Eso es lo que sucede cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios. Dios tiene un deseo, lo pone en tu corazón, oras y te lo entrega. Y obviamente eso es una oración contestada porque es un deseo que venía de Dios para tu vida. Y te lo transmitió y se lo pediste y obviamente te lo dio. Dios desea que tú, por ejemplo, le compartas el corazón, el evangelio a tu jefe. Un ejemplo, no necesariamente, pero yo creo que sí. Entonces, a través de la comunión con él, te transmite ese deseo a tu corazón y se convierte en un deseo propio. Quiero compartirle el evangelio al jefe de mi trabajo. Entonces, oras, Señor, por favor, dame el valor y dame las palabras para compartirle la palabra de Dios a mi jefe. Regresa a Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Dios te empieza a dar valor. Y en el momento, Dios te da palabras para compartirle. Eso es la oración verdadera. Es por esto que dice 1 Juan 5, 14 y 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.
Entonces esa es la oración. Por eso dice la Biblia que cualquier cosa que pidas en su nombre, Él te lo dará. Porque pides conforme a su voluntad. Y obviamente Dios va a cumplir las peticiones de tu corazón, porque esta petición se originó en el corazón de Dios. Pero sabes, también puede pasar algo contrario. Santiago 4:3 nos da una advertencia que dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en tus propios deleites. Entonces, muchas veces estamos: Dios, muéstrame tu voluntad, Dios, enséñame lo que tú quieres para mi vida. Pero la Biblia en la casa está así, cerrada. La oración en la casa está solamente por la comida. Entonces, obviamente no vas a entender la voluntad de Dios. Porque el hecho de que el deseo que hay en el corazón de Dios sea transmitido a tu corazón, eso tiene que ser a través de una relación íntima con Él. No vas a saber orar conforme a la voluntad de Dios si no te estás relacionando todos los días con Dios. Si la Biblia se queda cerrada toda la semana y se abre nada más los domingos. Si la oración nada más es en la casa por los alimentos y fuera de ahí vivo como ajeno a Dios, como sin tenerlo en cuenta. Entonces Dios te está hablando y Dios está tratando de poner ese anhelo de su corazón en el tuyo, pero tú no te estás dejando porque no estás teniendo compañerismo con Él. Entonces oras: Dios, muéstrame, Dios, enséñame, pero Dios no te enseña nada, no porque no te quiere enseñar nada, sino porque tú estás demasiado distraído con otras cosas y no estás teniendo un compañerismo con Él. No vas a poder orar conforme a su voluntad. Y si tú eres no te preocupes. Dios promete en este versículo que te va a ayudar en tu debilidad. Pero tienes que buscarlo. Tienes que tener comunión con Él todos los días. Así que, concluyendo ya el estudio, porque ya me pasé un poquito de la hora, vimos 3 hermosas promesas. La primera, vimos la redención de la creación. Dios promete un cielo nuevo, una tierra nueva, no corrompida, sino perfecto como fue creado en el principio. Y esperamos con gran anhelo que llegue este día. La segunda promesa, la redención de nuestros cuerpos. Dios promete una transformación en su gloria con nuestros cuerpos que no van a envejecer, que no van a contraer ningún tipo de enfermedad, que no se van a cansar y demás. Y esperamos esta promesa con un gran anhelo. Y la tercera promesa, la intercesión del Espíritu Santo. Y esta promesa está disponible aquí y ahora para tu vida diaria. Ofrece ayudarte en tus debilidades. Si tú reconoces a Jesús y te rindes a Él y lo buscas, Él promete que no tienes que vivir esta vida solo. No tienes que quebrarte la cabeza tratando de pasar la quincena o tratando de hacer las cosas correctamente por tus propias fuerzas. No fuimos creados para eso. Tenemos una hermosa promesa aquí, el Espíritu Santo, el poder mismo que va a renovar la tierra y que va a renovar tu cuerpo en aquel día. Está dentro de ti en este momento y te ayuda en tu debilidad y te ayuda a caminar sobre esta tierra y te ayuda a vivir en esta tierra como Dios desea que vivas. No tienes que pasar esta tierra tú solo, no tienes que pasar las tribulaciones solo, no tienes que pasar las aflicciones estando solo. El Espíritu Santo está ahí a una oración de distancia y Él promete ayudarte en tu debilidad. Estas son promesas que todo hijo de Dios recibe por medio de la fe. Y cualquiera que no es hijo de Dios no tiene acceso a estas promesas. Sin embargo, si alguien decide rendir su vida a Jesús y por medio de la fe creer en Él, Él va a ser adoptado por Dios y va a ser heredero de estas hermosas promesas. Si tú no has rendido tu vida a Jesús, te motivo a que lo hagas. Solamente toma una oración que venga de tu corazón verdaderamente, en el que tú confieses que eres un pecador, pero que crees que Jesús puede salvarte, puede limpiarte, puede darte vida eterna con Él.